Bienvenido a la luz de la palabra, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos la Biblia para estudiar juntos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro deseo no es defender tradiciones humanas, sino comprender las Escrituras en su contexto y aplicarlas fielmente a nuestra vida. Acompáñenos y permitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y fortalezca nuestra fe. Bienvenidos al programa A la Luz de la Biblia. En el programa anterior aprendimos que nuestra autoridad final no son las tradiciones ni las opiniones humanas, sino la palabra de Dios. Hoy responderemos una de las preguntas más importantes que cualquier persona puede hacerse. Y esa pregunta es: ¿qué significa realmente ser salvo? Muchas personas responderían: ser salvos e ir al cielo. Otros dirán: ser salvo es aceptar a Cristo. Otros responderían: es cambiar de vida. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? Antes de comenzar, acompáñame por favor en oración. Padre Celestial, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Permite que este estudio nos acerque más a Cristo y fortalezca nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame por favor a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, dos versículos muy citados. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué necesitamos ser salvos? Antes de hablar de la salvación, debemos entender el problema, querido amigo. Supongamos que alguien dice: te voy a salvar. Lo primero que preguntaríamos sería: ¿salvarme de qué? La Biblia responde claramente. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí encontramos la primera verdad, querido amigo. Todos hemos pecado. No solamente algunos, todos hemos pecado. No existe una sola persona perfecta. Romanos 6, 23, por ejemplo, dice: porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias. El pecado produce separación de Dios. Y quiero que tú prestes atención en este episodio que estamos hablando si realmente somos salvos. El pecado tiene consecuencia. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado produce separación de Dios y finalmente conduce a la muerte eterna. La humanidad no necesita solamente mejorar, necesita urgentemente ser rescatada. Ahora, ¿quién puede salvarnos? Quizá te esté haciendo esa pregunta. ¿Quién puede salvarnos? Querido amigo, aquí encontramos el corazón del evangelio. La religión dice, por ejemplo, haz más, pero el evangelio dice: Cristo ya lo hizo. Y te voy a invitar a que leamos Juan capítulo 14, el evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Observe que Jesús no dijo, yo soy un camino. Él afirmó ser el camino. No existe otro Salvador. No existen varios mediadores. No existen muchos caminos hacia Dios. Existe un camino hacia Dios. Y repitamos el versículo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existen muchos caminos hacia Dios. Existe un solo camino hacia Dios. Y ese camino es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, veamos otro versículo más. Hechos capítulo 4, versículo 12. Pedro declara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación, querido oyente, tiene un solo fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Ahora, quizá te estará haciendo una pregunta. ¿Cómo recibe una persona la salvación? Y aquí encontramos una de las doctrinas más hermosas del cristianismo, querido amigo, querido oyente. Y volvamos otra vez a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, notemos aquí tres palabras. La primera, gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido. Tú no estás pagando nada por la salvación porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por esa salvación y se otorga por gracia. Entonces, la primera palabra es gracia. Significa un regalo inmerecido. No podemos comprar la salvación. No podemos tampoco ganarla, ni tampoco podemos merecerla. La segunda palabra que vemos aquí es fe. La fe no es solamente creer que Dios existe. Santiago dice que hasta los demonios creen. La fe bíblica significa confiar completamente en Cristo. Depositar nuestra esperanza únicamente en Él. Hemos visto dos palabras. Te dije que debíamos notar tres palabras. La primera, gracia. La segunda, fe. Y la tercera que encontramos en este mismo versículo es la palabra don. La salvación es un regalo. Si alguien paga por un regalo, ya no es regalo. Por eso Pablo dice, no por obras. No por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. Así que es necesario que tú entiendas estos dos versículos en esta hora, en este programa. Es necesario que tú entiendas estos dos versículos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien es salvo? Es una pregunta interesante y amerita una respuesta bíblica. ¿Qué sucede cuando alguien es salvo? La Biblia describe, querido oyente, varios cambios maravillosos. En primer lugar, somos perdonados. En primer lugar, somos perdonados. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Repitamos ese versículo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos perdonados en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué sucede
cuando alguien es salvo, somos perdonados y en segundo lugar, somos justificados. Y en la carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos perdonados, vimos en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en segundo lugar, somos justificados. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, ¿qué sucede cuando alguien es salvo? Somos adoptados. Sí, querido oyente, somos adoptados. Y vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, ya no somos solamente criatura, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué más? Wow, es maravilloso, amado. ¿Qué más sucede cuando alguien es salvo? Vamos a repetirlo. Somos perdonados, somos justificados, somos adoptados y recibimos vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Escuchó, querido amigo? Tiene vida eterna. Observe el tiempo del verbo. La palabra no dice que tendrá vida eterna. No, dice la tiene. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna comienza desde el momento en que la persona cree en Cristo. Ahora podemos preguntarnos, querido oyente, ¿la salvación cambia la vida? Y aquí debemos tener cuidado y evitar dos errores. El primer error: pensar que las buenas obras nos salvan. Debemos evitar ese error, pensar que las buenas obras nos salvan. Las obras no pueden salvar a un creyente. El segundo error que debemos evitar es pensar que una persona salva puede vivir deliberadamente en el pecado sin que haya ningún cambio. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ok? Las obras no producen la salvación. Ahora, las obras sí son el fruto de la salvación. No podemos hacer obras para ganar la salvación, jamás. La salvación es un regalo de Dios y se recibe por la fe en Cristo. Eso lo hemos visto en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ahora bien, aunque las obras no producen la salvación, son el fruto de la salvación. Un árbol no produce fruto para convertirse en árbol. Produce fruto porque ya lo es. Así también el creyente hace buenas obras porque ha sido transformado por Dios. Amén. Así que deseo de corazón que usted grabe esto y lo tenga muy pendiente. Usted no es salvo
haciendo obras. Las obras son fruto de nuestra salvación que ha sido otorgada gratuitamente por la fe, por creer en Cristo, por hacer a Cristo nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Quizás hoy nos escucha alguien que ha pensado: he sido demasiado malo para que Dios me perdone. Querido oyente, la buena noticia del Evangelio es que Cristo vino precisamente a buscar y salvar a los pecadores. Si tú estás pensando que eres demasiado malo para que Dios te perdone, te tengo una buena noticia. Dios puede perdonarte, pero necesitas arrepentirte de tus pecados. Entender que tu vida sin Cristo está perdida. Nadie puede salvarse por sus propios méritos, pero nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios si viene a Cristo con arrepentimiento y fe. Concluyendo este programa, hoy podemos resumir lo siguiente: todos somos pecadores. Recuerda, amigo, todos somos pecadores. Recuerda también, querido oyente, que el pecado nos separa de Dios. Jesucristo es el único Salvador. La salvación es por gracia mediante la fe, y las buenas obras son el resultado de una vida transformada, no la causa de la salvación. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de A la Luz de la Palabra. En el próximo programa responderemos una pregunta que ha sido debatida durante siglos. Y la pregunta es la siguiente: ¿murió Cristo por todos o solamente por los elegidos? ¿Murió Cristo por todos o solamente por los elegidos? No te pierdas el siguiente episodio, que vamos a aprender con la palabra. Analizaremos textos como Juan capítulo 3, versículo 16. Analizaremos la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 2. Analizaremos primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 6. Y otros pasajes fundamentales, procurando entenderlos en su contexto y con respeto hacia las distintas posiciones cristianas. Hasta entonces, recuerde las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, uno de mis pasajes favoritos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios le bendiga. Nos reencontramos en el próximo episodio de A la Luz de la Palabra, enseñanza bíblica para la vida. Amén. Gracias por acompañarnos en A la Luz de la Palabra. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros y continúe escudriñando las Escrituras. Recuerde siempre, la verdad de Dios no cambia y su palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor les bendiga.